El mensaje de Jesús. Jesús vino a traer un mensaje de salvación. Desde el origen de la humanidad, en el mundo existían dos fuerzas antagónicas, la fuerza de Dios y la fuerza del mal. Ambas fuerzas luchaban por apoderarse del hombre y ante la tentación el hombre sucumbió. En ese momento se produjo una ruptura entre Dios y el hombre, ruptura que éste no podía restablecer. Pero Dios, en su infinito amor hacia él, pensó en perdonarlo. Y para perdonarlo envió a su Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el cual, cuando llegó la plenitud de los tiempos, se encarnó en la Virgen María y se hizo hombre en la persona de Jesús de Nazaret. Jesús sabía bien quién era Él y a lo que venía a la tierra. ¿Cuál es el mensaje liberador para los hombres que Jesús trajo al mundo? Jesús vino a anunciar que Dios es nuestro Padre. En el Antiguo Testamento, en el libro del Deuteronomio, se nos dice: reconoce hoy y medita en tu corazón que el Señor es el único Dios, allá arriba en el cielo y acá abajo en la tierra. No hay otro. Guarda los preceptos y mandatos que yo te prescribo. En el Antiguo Testamento, la idea de Dios es un Dios soberano, creador de todo, que rige todo y ha establecido una ley que el hombre debe obedecer. Es un Dios severo, castigador. En el Nuevo Testamento, cuando Jesús enseña a sus discípulos a orar, les dice: cuando oren, digan: Padre nuestro. Jesús presenta a los discípulos a Dios como un Padre. Con esto establece una relación de padre e hijos. Es más, Dios es nuestro Abba, que quiere decir papá, papaíto, Abba. Jesús establece una relación afectiva y filial entre Dios y nosotros. Los creyentes somos hijos de Dios por el bautismo. Cuando Jesús comienza a predicar, decía: el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena noticia. El reino de Dios. Unos 1000 años antes, Dios prometió al rey David que le daría un reino que duraría para siempre. Cuando viene Jesús, ese reino se va a hacer realidad. Pero este reino no va a ser un reino material, sino un reino espiritual. Jesús quiere llegar al corazón del hombre y ese reino será realidad en la otra vida. A Jesús le va a interesar difundir el amor al prójimo. Para él, el amor al prójimo, la caridad, es el centro de la vida del cristiano. Se le acercó un escriba y le preguntó:
¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó, el primero es, escucha Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Ante él serán congregadas todas las naciones, y él separará a unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me acogieron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a verme. Entonces los justos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá, en verdad os digo que cuanto hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el maligno y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Fui forastero y no me acogieron. Estuve desnudo y no me vistieron. Enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces dirán también estos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te asistimos? Y entonces les responderá, en verdad os digo, que cuando dejaron de hacerlo con uno de estos más pequeños, también conmigo dejaron de hacerlo. E irán estos a un castigo eterno y los justos a una vida eterna. Jesús establece los pilares de su reino en las bienaventuranzas, que son la carta magna del Evangelio. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia,
porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando les injurien, les persigan y digan mentiras contra ustedes por mi causa. Alégrense y regocíjense, porque su recompensa será grande en los cielos, que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a ustedes. El pensamiento de Jesús es diametralmente opuesto a los criterios del mundo. Jesús exige para seguirle un desprendimiento de los bienes materiales. Los bienes materiales no son ni buenos ni malos. Dependen del sentido que le demos. Los bienes materiales son necesarios para cubrir las necesidades que toda persona o toda familia tiene para cubrir los gastos. El problema está cuando los convertimos en dioses en nuestras vidas. Si vivimos solamente para ellos. Esta idea Jesús la resume en esta frase: no se puede servir a dos señores, a Dios y a las riquezas. Jesús quiere que utilicemos los bienes materiales con moderación, con prudencia, viendo el sentido efímero que tienen comparados con los bienes espirituales que son eternos.